La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de los Hechos de los Apóstoles, capítulos del 9 al 11. Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 1. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Versículo 7. Y se te dirá qué debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Mira que el Salmos 89, versículo 8 dice que: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Todopoderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Entonces aquí podemos ver que Dios es todopoderoso, al punto de que Saulo de Tarso, un eminente maestro de la ley que perseguía a los discípulos del Señor, mira cómo acabó, en Hechos 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando alguien, tú, yo, tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, no nos podemos resistir, seamos lo que seamos, Él nos deja caer a tierra, no nos podemos soportar en pie, y lo que Él tenga preparado para hacer con nosotros se va a cumplir sí o sí. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como podemos ver en Hechos 10, versículos del 1 al 4,
el Señor lo que nos quiere hacer ver es que si tú y yo somos personas que buscamos a Dios de corazón, todo lo que hagamos por Él y para Él no va a caer en saca rota. Las oraciones, el clamor, las peticiones que tú tengas delante de Dios, si no las pedimos para interés personal, sino pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él dice que suben para memoria delante de Dios y las limosnas. O sea que lo que tú ofrendes de forma económica o en tiempo para Dios, tampoco es caer en saco roto. Recuerda, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que el trabajo en el nombre del Señor nunca es en vano. Amén. Entonces todo lo que hagas, hazlo de corazón y verás cómo vas a tener éxito en todas esas empresas que emprendas. Amén. En Hechos capítulo 11, Pedro informa a la iglesia de Jerusalén, porque le empezaron a decir que por qué había estado en casa de gentiles, que por qué se había sentado y había comido con ellos, y Pedro comenzó a explicarle todo por orden, y empezó a decirle, no, yo estaba en Jope orando y vi una visión que bajó ese manto con animales impuros y que el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y que él le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hechos 11:9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo al cielo. Amén. Mira, lo que hizo Dios con Saulo de Tarso, que después se llamaría Pablo, este apóstol era el apóstol de los gentiles. El Señor lo utilizó como vasija de honra para llevarle a los gentiles la palabra de Dios. Porque en un principio, como dice el Evangelio de San Juan, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y entonces dijo que todo aquel que en él cree tiene el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Así sean primeramente judíos y luego gentiles. Todos se hicieron un pueblo. Tú y yo no somos judíos, somos de la parte de los gentiles, pero hemos aceptado, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y Él, Dios, nos perdonó por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces tú y yo ya no somos inmundos, ya no somos impuros. Ahora somos puros porque Dios, cuando nos mira a nosotros, no ve a José, no ve a María, a Luisa y a Antonio, no. Dios nos mira a nosotros y que somos criaturas nuevas en Cristo y Él ve a su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros somos afectos y agradables a Él, porque Él ve a Cristo en nosotros. Por eso dice que lo que Él limpió, que tú no lo llames impuro. Amén. Entonces tú y yo somos limpios, somos puros, somos santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa categoría no nos la puede
quitar nadie, porque el Espíritu Santo también mora en nosotros, porque anteriormente en el mismo Hechos capítulo 10, cuando Pedro bajó a la casa de Cornelio y les estaba predicando, mientras aún hablaba Pedro, Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces tú y yo, por creer en nuestro Señor Jesucristo, también tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y mira que en este mismo Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19, nos relata el Señor la historia de la iglesia de Antioquía, que aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, lo que habían oído de los discípulos del Señor que habían sido esparcidos y predicaban el Evangelio. Versículo 21 de Hechos 11. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Aquí vemos que el Señor está contigo y conmigo, aunque no seamos judíos originales. Llevemos el Evangelio del Señor, las noticias buenas, las noticias de salvación. Vamos a calzarnos las botas del Evangelio y, yendo con el poder del Espíritu Santo, vamos a estar ungidos y nuestras palabras van a tener poder para conversión, para todo aquel que tiene que venir a los pies del Rey. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Te quiero pedir que por favor la compartas con todos tus contactos y les hagas ver lo que Dios nos está enseñando por medio del libro de los Hechos. Amén. Dios te bendiga grandemente. Ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.